Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, Episodio 12, La Era Brezhnev y la Distensión. Bienvenidos. Esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. Soy Raimundo Salcedo y en esta sexta temporada hemos platicado largo y tendido sobre la Guerra Fría y hemos rebotado en múltiples ocasiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. De manera que hoy toca, como decían los Beatles, ir de regreso a la Unión Soviética y específicamente hoy vamos a platicar de la era Brezhnev y la distensión que tuvo lugar entre 1966 y 1979, periodo que de hecho coincide con lo que platicábamos en el episodio anterior, esto es el final de la Edad de Oro en el mundo capitalista y la década de los 70. Antes de iniciar, este podcast está de manteles largos. Este abril de 2025 cumplimos 5 años al aire. Quiero agradecer a todas las personas que han seguido este proyecto, al tiempo que quisiera hacer un episodio especial en el que la intención es salirnos de la temática habitual y que hablemos un poco acerca del proyecto y de quién está detrás de él. También responderé las preguntas que tengas sobre el podcast, su proceso de creación o lo que sea que se te ocurra respecto a este proyecto. Puedes dejarme tus preguntas aquí en la caja de comentarios o enviarlas a través de mensaje privado a mis redes sociales. Tienes hasta el domingo 27 de abril para hacerlo. Y bien, nuestro tema de hoy es la era Brezhnev y el estancamiento soviético de los años 70. Estamos ante uno de los nombres más emblemáticos de la historia soviética, Leonid Ilich Brezhnev. Este periodo, a pesar de haber sido marcado por la distensión internacional y las promesas de una paz duradera, estuvo lleno de tensiones internas, crisis económicas y complejas dinámicas de poder. Mientras Estados Unidos transitaba por su propia turbulencia interna, la Unión Soviética enfrentaba su propia transformación. Esta es una historia de luces y sombras, de distensión más que de pacificación, que fue una especie de pausa, un respiro antes de lo inevitable. Hablemos de historia. La historia de la era Brezhnev no comienza con él, sino con la caída de su predecesor, Nikita Khrushchev, quien ya hemos platicado intentó un proceso de desestalinización en la Unión Soviética, pero que terminó siendo una figura polarizante para el aparato soviético. En realidad, para 1964 nadie quería a Khrushchev. Vamos por partes. Su falta de coherencia, su estilo impredecible y errático, se había dejado ver con el manejo de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, lo que le creó enemigos dentro de las burocracias, pero también dentro de las élites culturales influyentes. Es curioso cómo, a pesar de sus intentos y sus ánimos de desestalinización, Khrushchev realizó críticas muy ácidas hacia proyectos intelectuales y artísticos que iban contra el estalinismo, lo que terminó por abrir una brecha para marcar el origen de una disidencia cultural y política en la Unión Soviética. Dentro del partido, estos movimientos culturales y artísticos eran vistos como una occidentalización de los sectores cultos de la sociedad. Y entonces allí donde no podían entrar los ideólogos y propagandistas del régimen, entró el Comité para la Seguridad del Estado, KGB por sus siglas en ruso. Tanto los estalinistas acérrimos como los anti-estalinistas estaban de acuerdo en una cosa: Khrushchev era demasiado errático para mantener el poder. Para sorpresa de absolutamente nadie, Khrushchev fue destituido de su puesto como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.
La decisión fue votada tanto por el sector estalinista como por el anti-estalinista del Politburó el 14 de octubre de 1964. Aquí me detendré a hablar un poco sobre la estructura política de la Unión Soviética. Y es que es cierto que el secretario general era el líder de facto de la Unión. De hecho, los medios de comunicación acá en Occidente solían referirse al líder de la Unión Soviética, aunque su puesto era el de secretario general del partido o secretario general del Comité Central. Ya veremos las distintas denominaciones, pero eh, este líder de facto de la Unión Soviética era electo por un selecto grupo de miembros del partido que conformaban el Politburó, que en tiempos de Khrushchev fue conocido como el Presidium. Este Politburó o Presidium a su vez era elegido por el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que a su vez este comité central era elegido por el Congreso del Partido Comunista, una reunión que tenía lugar ordinariamente en Moscú, aunque las primeras tuvieron lugar fuera de Moscú, incluso algunas fuera de la Unión Soviética en los años en los que el Partido Comunista no era el partido oficial claramente. Y en tiempos de Lenin, esta reunión, este congreso solía ser anual, pero tras la llegada de Stalin, estas reuniones se fueron espaciando al punto que de hecho entre 1939 y 1952 no se celebró ninguno. Vale la pena acotar aquí que la Unión Soviética fue invadida en 1941 y que los estragos de la Gran Guerra Patria se dejaron sentir por toda la década de los 40. Así, el Congreso del Partido, que se suponga que es el órgano supremo, eh, empezó a tener reuniones cada 5 años a partir de 1961 y no sobra recordar que la Unión Soviética, como país de economía planificada, tenía que revisar cada cierto tiempo los planes económicos y esta era una de las tareas del Congreso, no del secretario general, sino del Congreso. Así que, bueno, para llegar al puesto de secretario general, habría que ser miembro del partido para empezar, pero además estar en la mira del Politburó. Pues bien, a la destitución de Khrushchev, Leonid Ilyich Brezhnev asumió como su sucesor. Lo curioso es que esto se dio de forma gradual, porque en principio asumió como primer secretario del Partido Comunista, puesto que había detentado Khrushchev, pero que después se cambió el nombre de este puesto por el de secretario general del Partido Comunista. Esto marca un giro hacia una política un tanto más pragmática, menos confrontativa e incluso que hacía alusión al puesto que solía detentar Stalin, que era de hecho el de secretario general del Partido Comunista. Bajo Brezhnev, la política de distensión se consolidó como el intento de superar las tensiones de la Guerra Fría. La pregunta es, ¿realmente se logró una desescalada? El historiador soviético Vladislav Zubok se pregunta sobre los argumentos y motivaciones de Brezhnev para llevar a cabo esta política de distensión y quizás más importante aún, si hubo alguna estrategia soviética para aprovechar la aparente decadencia de los Estados Unidos. Veamos, en 1972, Brezhnev y Nixon firmaron el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT I, y durante las presidencias de Nixon, Ford y Carter, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron acuerdos importantes que parecían darle un respiro a la Guerra Fría. Sin embargo, la distensión no puede verse fácilmente como un alivio.
Fue también el reconocimiento de que la lucha por la hegemonía global continuaba, aunque ahora de manera más calculada. En una analogía ajedrecística, la distensión es el medio juego de la Guerra Fría, donde ambas partes están acomodando sus piezas para el enfrentamiento final, aunque quizá la analogía termina aquí, porque ambas potencias tenían claro que la confrontación seguía, pero no se vislumbraba en ese momento el final de la Guerra Fría. Incluso se llegaba a pensar que duraría más tiempo del que efectivamente duró. En 1972, Nixon visitó Moscú en un giro histórico de las relaciones soviético-estadounidenses. Simbolizó el inicio de un periodo de negociación y control de armamento. Pero, ¿cómo debemos interpretar esta política? ¿Fue un intento de evitar el apocalipsis nuclear o una simple táctica para ganar tiempo mientras las tensiones subyacentes persistían? Lo que es indiscutible es que, si bien se firmaron acuerdos, las diferencias fundamentales entre ambos países seguían estando allí y seguían siendo muy profundas. Vamos por partes. El historiador estadounidense Ronald E. Powazki establece que la Unión Soviética y Estados Unidos habían alcanzado la paridad de misiles nucleares transcontinentales a inicios de la década de los 70 y que el interés soviético por mantener esta paridad fue lo que lo orilló a la firma de SALT I. Por su parte, y como hemos visto en capítulos anteriores, Estados Unidos no estaba ganando en Vietnam, pero a la vez la distancia entre la Unión Soviética y China era cada vez más evidente. Al recrudecerse la crisis moral en Estados Unidos con el escándalo de Watergate, al que ya dedicamos un episodio, y la crisis económica del petróleo, se antojaba un tanto cuanto evidente que Estados Unidos estaba en decadencia. No olvidemos que en la era Stalin, la visión era que Estados Unidos y la Unión Soviética terminarían enfrentándose en una guerra, en tanto que en la era Khrushchev, la idea era lograr esta llamada coexistencia pacífica. En la era de Brezhnev, no hablamos de coexistencia, hablamos de distensión. Hay una suerte de retorno a las ideas originales de Stalin, que había visto además con preocupación que muchas personas de la generación de Brezhnev, que incluso estaban dentro del partido, no habían tenido mucho contacto con los fundamentos del marxismo y que en realidad lo conocían sobre la base de panfletos y propaganda y no a través de la lectura íntegra de las obras de Marx. Subok refiere que los dirigentes posteriores a Khrushchev no eran maestros, sino prisioneros de la ideología. La idea de Brezhnev y del Politburó en general era que la guerra con Estados Unidos era inevitable, de manera que el tema no era impedir que esta irremediable guerra ocurriera, sino postergarla lo más posible. Y aquí hablamos no de años, no de décadas, sino incluso de siglos. He aquí la gran diferencia entre la política de coexistencia pacífica de Khrushchev y la distensión de Brezhnev, porque la idea de postergar la guerra era hacerlo tanto como fuera posible, incluso lograr que se produjera décadas o siglos después. Así, una de las prioridades del Politburó era lograr una reconciliación con China y mantener una política que evitara la tensión con Estados Unidos, lo que explica mucho de las relaciones soviética-estadounidenses de la década de los 70. Para 1972, cuando el periodo de Brezhnev se acercaba en duración al de Khrushchev, era claro que necesitaba un éxito tangible, uno que se vio claramente con la visita de Nixon y la firma de SALT I. Fue entonces cuando la propaganda soviética de hecho dio un giro,
comenzó a permitir la incursión de cultura popular estadounidense, se permitieron cada vez más opiniones favorables de la prensa respecto a Estados Unidos. Los adolescentes soviéticos de los 70, de hecho, escuchaban a los Beatles y la voz de América sonaba en las radios soviéticas, ahora ya sin la censura gubernamental. Un parteaguas en la era Brezhnev, sin duda, fue la Primavera de Praga en 1968, cuando la Unión Soviética reprimió con rudeza el intento de reforma en Checoslovaquia. Ya platicamos de esto en un episodio anterior, pero apuntaremos que la Primavera de Praga mostró el lado más duro de la Unión Soviética dentro de su área de influencia, el interés de mantener su hegemonía a toda costa. Lo curioso es que, tras esta represión, las tensiones con China solo se volvieron más patentes. Porque Brezhnev había manifestado una doctrina en la que consideraba que existía el derecho a intervenir en cualquier país socialista cuando se pusiera en peligro el régimen comunista. La pregunta que surge es, ¿quién decide lo que pone o no en peligro a un régimen socialista? Y bueno, la respuesta es clara, la Unión Soviética y nadie más. Si en el ámbito internacional Brezhnev jugaba con el equilibrio de las grandes potencias, en el interior de la Unión Soviética la historia era otra. La política económica soviética se encontraba en un estancamiento que se agravó con el paso de los años. Si bien Brezhnev mantuvo el control sobre el aparato estatal y las estructuras de poder, la economía soviética se volvió cada vez más rígida, incapaz de generar el dinamismo necesario para responder a los nuevos retos tecnológicos y económicos. El Zastoi, como se denomina a este periodo de estancamiento, fue mucho más que una crisis económica. Fue un síntoma de las limitaciones del modelo soviético, que, aunque seguía presentando avances en términos de bienestar social y educación, fallaba a la hora de adaptarse a los rápidos cambios globales. Mientras tanto, la élite del Partido Comunista se aferraba al poder, alimentando una desconexión con las crecientes frustraciones del pueblo soviético. Carlos Taibo señala varios problemas de fondo en la economía soviética, que de hecho tienen poco o nada que ver con la visión que se suele dar de la Unión Soviética en los países occidentales. Por un lado, la disminución de la productividad, basada en un dicho ampliamente conocido aquí en México, probablemente también en el resto de Latinoamérica, el famoso haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Y es que, aunque el empleado soviético por lo general tenía acceso a estabilidad laboral, vivienda, educación, salud, etcétera, lo cierto es que para acceder a otros bienes de consumo, el trabajador tenía pocas opciones. Para muestra está el hecho de que, por ejemplo, un coche no podía ser comprado por cualquiera. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el precio. Para acceder a un coche en la Unión Soviética había que apuntarse en una lista de espera. Muchas personas lo hacían desde que cumplían 18 y cuando de hecho ni siquiera tenían el dinero suficiente para comprarlo, pero en la idea de que para cuando les tocara comprarlo, cuando salieran sorteados, pues tuvieran ahorrado ya dinero suficiente para poder comprar el coche. Otro problema de la economía soviética era la falta de innovación fuera del ámbito industrial y militar, esto es, la no innovación de bienes de consumo, lo que concatenado con el problema de que las industrias recibían instrucciones y recursos, pero no tenían autonomía de gestión, ni de incentivos, ni de inventiva, las industrias
bueno, no tenían el peligro de cerrar o de caer en quiebra y estaban sostenidas por los subsidios estatales. En algunos casos evitaban producir de más para que en el futuro no hubiera exigencias por la disminución de producción. Este famoso haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Mantengamos la productividad al mínimo posible. Si a eso se suma el crecimiento desmedido de fábricas y ciudades, como es el caso de la tristemente célebre ciudad de Pripyat en la República Socialista Soviética de Ucrania, en donde en 1970 se construye la planta nuclear Vladimir Ilich Ulyanov, y la ciudad de Pripyat se construye expresamente para los trabajadores de la planta y sus familias, este modelo se replica a lo largo y ancho de la Unión Soviética, sin tomar muy en cuenta el medio ambiente, las características de la población local, las necesidades de la población local. Algunos proyectos llegaron a buen puerto, pero otros fueron cancelados o dejaron secuelas medioambientales tales como precisamente el accidente de Chernóbil en 1986. La contaminación de ríos como el Volga y mares como el Caspio o el Báltico dan cuenta de esto. Fue gracias a todo esto que la economía soviética se estancó hacia la década de 1970. La distensión llegó a su fin en 1979, con la invasión soviética a Afganistán en ese año. En un contexto de tensiones globales, la intervención militar soviética en Afganistán marcó el fin de un periodo de relativa calma, lo que había sido un intento de consolidar la influencia soviética en Asia Central se convirtió en un enfrentamiento directo con el mundo occidental. Para Brezhnev, Afganistán fue tanto un desafío estratégico como una señal de que la Unión Soviética ya no podía mantener su imagen de superpotencia pacífica. La invasión exacerbó las tensiones con Estados Unidos e incluso la respuesta internacional fue rápida, desde boicots hasta sanciones. Afganistán de alguna manera se convirtió en el nuevo Vietnam para los soviéticos, una guerra prolongada y sangrienta que marcaría un punto de no retorno en la historia soviética. La invasión soviética a Afganistán en 1979 marcó un hito decisivo en la Guerra Fría, un giro que rompió la aparente tranquilidad de la distensión y reavivó las tensiones globales. A primera vista, la intervención soviética podría parecer un conflicto periférico. Sin embargo, sus implicaciones serían profundas, tanto para la Unión Soviética como para el sistema internacional en su conjunto. Vamos a dedicar un episodio posterior específicamente a hablar de la invasión a Afganistán y sus consecuencias. Pero vamos ahora con los comentarios históricos e historiográficos, porque en principio habría que apuntar que la historia soviética suele ser un poco más complicada que la historia estadounidense, dada la dificultad para encontrar fuentes y la barrera del idioma y en muchos casos incluso de la cultura. Por otro lado, como en cualquier periodo histórico, la interpretación de la era Brezhnev ha sido objeto de debate entre los historiadores. John Lewis Gaddis, por ejemplo, considera que la distensión es un fenómeno de desescalada real, en el cual las dos superpotencias intentaron evitar una guerra nuclear. Para él, la era Brezhnev representa un intento genuino de negociación, aunque no exento de los intereses propios de la Unión Soviética. Por otro lado, Vladislav Zubok ve la distensión con una perspectiva un tanto más crítica. Sugiere que más que una verdadera paz, fue un momento de respiro estratégico que no resolvió las tensiones estructurales subyacentes.
A su juicio, los esfuerzos de la Unión Soviética por ganar tiempo eran solo una forma de mantener la estabilidad sin reformas internas que permitieran adaptarse a los nuevos desafíos. Y es que, como hemos visto, la economía soviética parecía estar anestesiada de algo que la economía capitalista sí tiene, que es, bueno, si una empresa no produce, quiebra. En el caso de la economía soviética, este peligro no existía. En contraste, Carlos Taibo y Álvaro Lozano coinciden en señalar que la política de distensión fue en gran medida superficial. Taibo enfatiza el autoritarismo interno y el estancamiento económico, mientras que Álvaro Lozano subraya las limitaciones de la Unión Soviética para impulsar reformas estructurales. Ambos coinciden en que la distensión fue solamente una pausa en una guerra ideológica que continuaba en otras formas. Y bueno, finalmente Eric Hobsbawm ofrece una interpretación que resalta en el contexto global de la distensión. Ve a Brezhnev como un líder que, a pesar de que intentó evitar un conflicto nuclear, no podía escapar de las contradicciones internas del sistema soviético. Para Hobsbawm, la Unión Soviética de Brezhnev estaba condenada a un lento pero irreversible proceso de agotamiento. Podemos observar que, aunque la coincidencia general es que en la década de los 70 se relajaron las tensiones entre los dos polos, el debate está en las motivaciones y las repercusiones que ésta tuvo. Mientras, por un lado, se habla de motivaciones económicas, otras interpretaciones apuntan a las características propias del sistema capitalista y sus inevitables diferencias con el sistema socialista. La era Brezhnev fue sin duda una de las más complejas de la historia soviética, un periodo donde las promesas de estabilidad y progreso se vieron empañadas por la rigidez económica y el autoritarismo. La distensión como estrategia de contención y negociación fue en muchos aspectos una ilusión que no logró resolver los dilemas profundos de la Unión Soviética. Al igual que Estados Unidos se enfrentaba a sus propios dilemas, la Unión Soviética transitaba por un camino que, al final de los años 70, resultaría ser mucho más incierto de lo que parecía en sus primeros años. En última instancia, la política de distensión duró más de una década y permitió a las dos superpotencias medir el impacto de las crisis económicas a las que se enfrentaban, aunque lo cierto es que, visto el panorama general, nunca hubo un plan genuino de Brezhnev para aprovechar la aparente decadencia estadounidense, y a pesar de encontrarse en relativa calma, las tensiones se reanudaron al final de la década de los 70 con la invasión soviética a Afganistán. Álvaro Lozano apunta que en algún momento le preguntaron a Gorbachov cuál era la diferencia entre sus reformas y las que Dubček intentó en Checoslovaquia en 1968, y que Gorbachov respondió escuetamente: la diferencia son 19 años. Las políticas de Brezhnev respecto de lo ocurrido en Checoslovaquia serán lo que finalmente desencadene la invasión a Afganistán en el 79 y el fin de la era de distensión. Pero esto será en otro episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a suscribirte aquí al podcast, así como a compartir el contenido y ponerle 5 estrellas si es de tu agrado. No olvides seguir el podcast para que no te pierdas las actualizaciones y también enviar tus preguntas para el episodio especial. También te recuerdo que la caja de comentarios es tuya. Te invito a hacer uso de ella con respeto y con civilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.
Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del apellido del autor es John Lewis Gaddis, Nueva Historia de la Guerra Fría; Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX; Álvaro Lozano, La Guerra Fría; Ronald Povarsky, La Guerra Fría; Carlos Taibo, Historia de la Unión Soviética; Vladislav Zubok, Un imperio fallido, Historia de la Unión Soviética.